Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día. Gracias por cada oportunidad que nos da para compartir tu palabra. Gracias por cada uno que está escuchando esta noche. Pedimos que seas glorificado en esto. Pedimos que realmente nos enseñes de tu palabra esta noche y que el nombre de Jesucristo sea levantado. Ayúdanos siempre en buscar la verdad de tu palabra y poner en práctica estas cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 5, desde versículo 33. Vamos a hablar de 33 hasta 37 esta noche. Y en esta sección, Jesucristo habla de los juramentos. Y a veces creo que hay un poco de confusión a veces la gente no está tan segura en exactamente cómo entender este pasaje. Y espero que esta noche podemos ver unas cosas para ayudarnos en entender mejor lo que Jesucristo quiere de nosotros en cuanto a los juramentos y qué es el deber de del cristiano en estas cosas. Estamos en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Y dice acá: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Él comienza acá otra vez: habéis oído que fue dicho. Habéis oído que fue dicho a los antiguos. Y vemos que este viene de la ley de Moisés. Podemos ir y vamos a leer unos versículos en cuanto a esto en la ley, en Números y en Deuteronomio. Entonces tenemos que entender otra vez esto bajo la idea de que Jesucristo ha venido para cumplir la ley. Y esta es parte de la sección en que Jesucristo está hablando de estas cosas para ayudarnos en entender cómo deberíamos poner en práctica estas cosas hoy en día. Y dice acá que lo que ellos habían escuchado es: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y vamos a leer el contexto acá de estos mandamientos, leer unos versículos. Vamos a Números primero. Números capítulo 30 y el versículo 2. Realmente esta es una sección que habla de los votos, pero en un sentido aplica también acá. Dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y hay varias otras reglas y normas en cuanto a los votos y los juramentos en este pasaje. Pero acá dice: cuando alguno hiciere voto, ¿ya?, a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación. Habla de una promesa realmente fuerte con juramento o como voto. Dice: no quebrantará
su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Tiene que cumplir. Tiene que cumplir. No puede jurar y después no cumplir. No puede hacer voto y después no cumplir. Tiene que pagar todo. Tiene que cumplir todo si él va a hacer esto. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 23 y el versículo 21. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. La persona que hace voto o juramento y no lo cumple, esta persona ha pecado contra Dios. Es un pecado. Más bien, dice en versículo 22, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Qué está diciendo acá? Ten cuidado con las promesas. Ten cuidado con los compromisos. Ten cuidado con los juramentos. Si no crees que es posible incumplir, no hay pecado en decir ya no puedo cumplir, no voy a jurar, no voy a prometer, no voy a hacer un voto. Pero si alguien hace eso, si alguien hace juramento, si alguien hace voto al Señor y no cumple, es pecado. Y dice, por eso debe cumplir rápido, debe cumplir pronto su voto, su juramento, y no dejar como cuenta abierta. Tiene que reconciliar esto por cumplir lo que había prometido. Los judíos en aquellos tiempos tenían formas de jurar y no cumplir. Y vamos a hablar de estas cosas y ver cómo aplica acá. Dice acá en versículo 34 lo que Jesucristo dice. Que como en cuanto a la ira, en cuanto al adulterio, en cuanto al divorcio que hemos leído y hemos visto acá, también Jesús dice, ustedes han escuchado esto, han oído esto, pero esto es lo que yo voy a decir. Esta es la aplicación, esta es la forma de entender. Y Jesucristo dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Qué dice Jesucristo? No juréis en ninguna manera. No juréis en ninguna manera. Él parece algo que prohíbe cualquier forma de juramento. Aún hay grupos, podemos decir grupos cristianos, los Quaker, los Amish, los Anabautistas, los Menonitas y otros aún dentro de podemos decir la iglesia evangélica, dentro de la iglesia verdadera, podemos decir, que miran a estas palabras de Jesucristo diciendo ya que ellos no pueden hacer ningún juramento aún en un sentido legal. Esto es decir, ni en la corte. Juro hablar la verdad.
o no sé cómo sería la forma en Perú para decir eso. Pero en los Estados Unidos hay una frase de la pregunta hecho al testigo, okay, de parte de la corte es, ¿juras hablar la verdad, toda la verdad y solo la verdad? Y la persona tiene que responder sí o sí, juro. ¿Qué está diciendo? Está prometiendo de hablar la verdad. Y estos grupos dicen que por lo que Jesucristo ha dicho acá, hay muchos que tienen el entendimiento de que prohíbe aún en la corte delante del juez cuando este juramento es puesto delante de la persona, que él no puede jurar así. También tenemos declaraciones juradas, ¿no? Documentos, tenemos que firmar. Y al firmar significa que juro que todo es la verdad que he escrito acá. Esta es la verdad, juro. Y entonces estas personas dicen, tampoco no puedo hacer eso. Más bien, en cuanto a estos grupos en los Estados Unidos, en vez de decir juro, dicen afirmo. Entonces, para ellos, está bien decir afirmo que es la verdad, pero en una forma literal dicen que yo no puedo jurar que es la verdad, porque Jesucristo dice, no juréis en ninguna manera. Este es lo que Jesucristo está diciendo acá, que en ninguna forma, que no hay ningún tiempo o ningún momento en que uno debe jurar, o cuando uno puede jurar es prohibido por completo, o hay momentos. ¿Qué está diciendo Jesucristo acá? Antes, bueno, vamos a leer. Tengo una cita acá que quiero leer y estoy pensando exactamente dónde voy a poner esto acá, porque creo que nos va a ayudar en entender estas cosas, por lo menos en la mente de los judíos. Pero antes de leer esto, creo que podemos ver unos ejemplos en las Escrituras de personas que juraron. El primero que vamos a ver es Jesucristo. Vamos a ver a Jesucristo acá. Jesucristo en Mateo. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Este es el tiempo de su arresto. Estaba ante el concilio, ante los judíos y el sacerdote. Y están preguntándole y él no habla, él no dice nada. Y acá en versículo 22, y levantándose el sumo sacerdote le dijo a Jesucristo, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifiquen estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesucristo fue puesto bajo un juramento. Él fue conjurado. Él estaba bajo este juramento. ¿Qué juramento? Era un juramento por el Dios viviente. Es como decir, con el Dios viviente como mi testigo, o en la presencia del Dios viviente. Este es el tipo de juramento que fue puesto sobre Jesucristo. Y en versículo 64 Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, es suficiente allá.
Jesucristo no habló nada antes. Es como Jesucristo estaba esperando este momento para ser puesto bajo este juramento. Y cuando fue puesto este juramento, Él contestó. Entonces Jesucristo en esto juró. Él testificó bajo un juramento. ¿Jesucristo estaba en pecado hacerlo? Si dice que no juréis en ninguna manera, entonces Él estaba bajo pecado. Él estaba desobedeciendo la ley o aún contradiciendo lo que Él había dicho antes. Yo creo que no. Es Jesucristo. Podemos decir con toda seguridad que no pecó en hacer esto. No hay duda en esto. Pablo juró varias veces en Romanos, en 1 Corintios, 2 Corintios, en Gálatas, en Filipenses. Vamos a leer estos versículos. Vamos primero a Romanos capítulo 1. Y ver la forma en que Pablo utiliza el juramento. Romanos capítulo 1 y versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y también versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, mira, hago mención siempre de ustedes en mis oraciones. Siempre estoy orando por ustedes. Siempre estoy rogando que de alguna manera, por la voluntad de Dios, que tenga yo un viaje, un próspero viaje para ir a Roma, a ustedes. Y no solo está diciendo eso, está diciendo, Dios es mi testigo, porque testigo me es Dios. Okay. Que esta es mi actitud. Dios es mi testigo, que oro por ustedes. Y Dios es mi testigo, que oro pidiendo, rogando, que puedo ir a ustedes. Dios es mi testigo. Es un juramento. Está invocando la presencia de Dios como un testigo en esto, para mostrar la veracidad de lo que está diciendo. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Está diciendo, hermanos, cada día muero. Pero Él puso un juramento allá. ¿Qué es este juramento? Está jurando ¿por qué? ¿Por qué medio o para qué? Dice, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene gozo. Él tiene gozo en el Señor Jesucristo y es de ellos. Y por este gozo, Él dice, os aseguro que muero cada día. Está invocando a este gozo que Él tiene en el Señor de parte de ellos, para mostrar que es la verdad lo que está diciendo. 2 Corintios 1, versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Ya?
Otra vez invoca a Dios como testigo. Gálatas capítulo 1, versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. En la presencia de Dios, no miento. En la presencia de Dios, lo que he escrito es la verdad. Otro juramento. Filipenses 1, 8. Porque Dios me es testigo, otra vez, invocando a Dios como testigo, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, para mostrar la veracidad de su amor hacia ellos. Y Dios juró. Jesucristo, como hombre, juró por el Dios viviente. Pablo también, como hombre, juró en sus cartas. Hemos visto 5 ejemplos. Pero también Dios juró. En Hebreos capítulo 6 y 7 habla de esto. Vamos a Hebreos capítulo 6 primero. Vamos a leer versículos 13, 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay otro mayor. Él no puede jurar por otro que es mayor que él, porque no hay. Entonces juró por sí mismo. Juró por sí mismo. ¿Por qué? Para que por dos cosas inmutables. ¿Cuál? Su juramento y que él no puede mentir. En un sentido, debería ser suficiente saber que Dios no puede mentir, entonces vamos a creer. Pero para hacerlo aún más seguro para nosotros, Él también juró por sí mismo. ¿Para qué? Para que tengamos un fortísimo consuelo. ¿Ok? Es para darnos aún más seguridad, más consuelo. Este es verdaderamente la verdad. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir y porque Dios juró. Va a cumplir. Dios juró. Vamos a capítulo 7. Capítulo 7, 20 y 21. Y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este es Jesucristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué tenemos? Que Dios mismo juró. Juró para darnos consuelo, confianza, para sellar en una forma más exacta, más firme, que Él va a cumplir, para mostrar su fidelidad. ¿Quién es más fiel que Dios? ¿Quién habla la verdad más que Dios? ¿Quién es la verdad? Jesucristo dice, yo soy la verdad. Pero vemos que Jesucristo, como hombre, juró, y Dios mismo, siendo Dios, juró. Y Pablo juró. Entonces, si regresamos a Mateo capítulo 5, en este pasaje, cuando Jesucristo dice, no juréis en ninguna manera, está hablando de todo tipo de juramento en toda situación, o está hablando de otra cosa. Yo creo que está hablando de otra cosa. Si hemos visto ahora 3 personas
y varios ejemplos, entre ellos, de un juramento aceptable. Sabemos que Dios no puede pecar, sabemos que Jesucristo no puede pecar. Y sabemos que el apóstol Pablo, aunque sí puede pecar, estaba escribiendo bajo la dirección, la inspiración del Espíritu Santo cuando hizo estos juramentos. Entonces es de Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos entender estas cosas? Yo creo que vemos en los ejemplos de Jesucristo la respuesta. Porque Él dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. Él dice que uno no debe jurar por Dios. No. ¿Qué estaba pasando en aquellos tiempos? Los judíos tenían la costumbre de jurar por estas cosas. Si entiendo bien, he intentado leer unos comentarios para averiguar exactamente por qué Jesucristo utilizó estos ejemplos acá. Y parece que los judíos tenían la costumbre de jurar por cosas así, por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por su cabeza. Pero, ¿qué puede hacer el cielo, o la tierra, o la ciudad, o su propia cabeza contra él si él no cumple? Nada. Nada. No hay forma, no tiene capacidad realmente de atar este juramento en sí. Entonces, era una forma para ellos para jurar sin la necesidad de cumplir. En un sentido, es cuando los niños dicen, ya prometo hacer tal cosa y tienen sus dedos cruzados atrás de su espalda y dicen, mis dedos eran cruzados, ya no tengo que hacerlo. Esta fue la forma en que los judíos actuaban. Si ellos juraron por el cielo, no tenían que cumplir. Si juraron por la tierra, no tenían que cumplir. Era solo una forma exagerada de hablar para ganar confianza, pero sin realmente atarse a la necesidad de cumplir lo que había prometido. Y Jesucristo dice, mira, ustedes quieren jurar por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por tu cabeza. Pero, ¿qué es el cielo? Es el trono de Dios. Y si vas a jurar por el cielo, ya has jurado por Dios. Tienes que cumplir. Si juras por la tierra, ¿quién creó la tierra? ¿Quién es creador de la tierra? ¿Dónde está qué dice acá? Él es el estrado de sus pies. Ya pertenece a Dios. Entonces, si uno jura por la tierra, jura por Dios también. Lo mismo de la ciudad de Jerusalén, porque Él es el gran rey de Jerusalén, es su ciudad. Uno tiene que, si va a jurar por Jerusalén, está jurando por el rey de Jerusalén. Este es Dios. Y dice, ni aún puedes cambiar el pelo, el color de tu pelo. Lo que es natural, no puedes cambiarlo. No está hablando de tiñir. Está hablando de realmente cambiar la propiedad de tu cabello. Dice, ni puedes hacer eso. Y encima de eso, ¿quién creó al hombre a su imagen? Dios. Entonces, jurar en esa forma es también jurar a Dios. Y tienes que cumplir. Pero los judíos no querían cumplir. Y aún he encontrado una oración, no realmente es una oración, aunque a veces se dice como es oración. Se llama Kol Nidre o Kal Nidre
y es para los judíos, y una vez al año, antes de Yom Kippur, ellos dicen eso en una reunión especial. Es más largo que esto, solo voy a leer una parte. Todos los votos, obligaciones, juramentos y anatemas que nos atan desde este Yom Kippur hasta el siguiente, cuya feliz llegada esperamos, quedan anulados. Quiere Dios redimir, absolver, perdonar, anular e invalidar y dejar sin efecto esos votos que no nos aten ni tengan poder sobre nosotros. Los votos no serán eficaces ni obligatorios, ni las promesas o juramentos. ¿Qué están diciendo? Están diciendo en la presencia de Dios, en un sentido es un juramento, pero están diciendo en la presencia de Dios estamos pidiendo que Dios nos perdona a nuestros juramentos que vamos a hacer este próximo año para que no tengamos que cumplir. Este es no diferente que el problema de los judíos en los tiempos de Jesucristo. La ley dice, no es pecado abstener del voto o del juramento, pero es pecado jurar y no cumplir. Es pecado hacer voto y no cumplir. Es pecado cada año cuando estos judíos dicen, Dios, vamos a hacer votos y juramentos y promesas este próximo año. Queremos que nos perdones. ¿Qué es esto? Pero no es tan diferente que lo que he escuchado acá en Perú a veces. Yo recuerdo una señora me dijo una vez, ya no puedo ir a la reunión, estoy mirando fútbol, Perú está no sé, tal vez estaba en la Copa Mundial, no recuerdo, no miro mucho fútbol de fútbol latino, fútbol americano me encanta, pero es otro tema, pero no sé exactamente si era la Copa Mundial o no, pero ella dijo, ya no puedo ir al estudio bíblico porque voy a mirar este fútbol. Que Dios me perdone. No es tan es diciendo, ¿por qué quiere perdón de Dios? ¿Por qué alguien necesita perdón de Dios? Por pecado. Entonces, estaba diciendo esta señora, yo voy a pecar, que Dios me perdone. No digo que mirar fútbol es pecado, ok. Pero a veces sabemos lo que Dios quiere que hagamos y no lo hacemos con la actitud de que Dios va a perdonarme. He escuchado a otros que dicen, sí, voy a hacer tal cosa con Dios. Dios es mi testigo, voy a hacerlo. Y no lo hacen. Tenemos que tener mucho cuidado con la boca. No somos tan diferentes que los judíos en estas cosas. Si Dios me salva de esta situación, si Dios me salva de COVID, prometo, voy a orar más. Prometo, voy a tratar a mi esposa mejor. Prometo, no voy a gritar a mis hijos. Prometo, voy a estar en la iglesia cada domingo. Prometo, si Dios me sane.
Y Dios sana. Y la persona no cambia. No paga su voto. No cumple su juramento. Este es lo que Jesucristo está diciendo acá. Mira, este juramento leve, este juramento común, el juramento de invocar a Dios en cualquier situación, sin sinceridad, sin pensar y sin la capacidad o deseo de cumplir, es pecado. Y este es lo que Jesucristo está condenando acá. Este es exactamente lo que Jesucristo está condenando acá. Este tipo de hablar cosas, cuando Él dice que sea sí, sí o no, no. Está hablando en nuestro tratamiento con otras personas cada día. No está hablando de la necesidad a veces en una corte o con un documento de firmar una declaración jurada. Yo soy Jeffrey Anderson. Este es mi carnet de extranjería. Ya, tal cosa. Ya. Este no está prohibiendo estas cosas. Este es lo que Dios hizo. Este es lo que Jesucristo hizo. Este es lo que Pablo hizo. Pero lo que nosotros hacemos a veces, lo que he escuchado, es este juramento que realmente no es hecho en sinceridad. No es hecho considerando realmente quién es este Dios que tiene poder de castigar. Tiene poder de averiguar, ¿hemos cumplido pronto o no el juramento? Otra forma en que este juramento leve o sin cuidado sucede es en una frase demasiado común. Una frase demasiado común. ¿Qué es esta frase? Dios mío. ¿Qué es cuando uno dice Dios mío? ¿Realmente está invocando a Dios? Oh, Dios mío, mis notas se cayeron. ¿Qué estoy haciendo? Ay, ¿sabes qué es el precio? Ahora tiene una oferta especial. Limones, 50 céntimos por 2 kilos. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estás diciendo? Estás haciendo un juramento en vano, sin sinceridad, sin guardar el nombre de Dios en santidad. ¿Cómo Dios está culpable de estas cosas? ¿O cómo necesitas ayuda de Dios para ir y comprar tus limones a 50 céntimos por 2 kilos? ¿Qué queremos de Dios realmente cuando decimos Dios mío? La frase en sí no es una frase mala. Jesucristo utilizó la frase en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba
comunicando con Dios, estaba clamando a su Padre en agonía. Está bien. Si realmente en sinceridad estamos yendo a Dios. Pero si estamos diciendo, Dios mío, por cualquier cosa sorprendente en nuestras vidas, este es pecado. Y este es jurar. Como Dios es mi testigo, la papa es 20 kilos por un sol. No, nadie dice eso. ¿Por qué vamos a decir, Dios mío? Invoco a Dios como mi testigo, que he caído en la calle hoy. Nadie dice eso. ¿Por qué? Porque no es necesario. Entonces, ¿por qué decimos, ay, Dios mío, me caí? Cuidados, hermanitos. Cuidado, hermanita, con esta frase, Dios mío, porque es jurar. 99.9% la gente utiliza esta frase para jurar en vano. No porque realmente está comunicando con su Dios. Vamos a Éxodo, porque vamos a leer otro versículo que habla de esto. Éxodo capítulo 20. Hemos leído en Números, hemos leído en Deuteronomio en cuanto a la ley, pero en Éxodo tenemos, en Éxodo 20 tenemos la lista de los 10 mandamientos. En versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La persona que dice, Dios mío, por cualquier cosa sorprendente en su vida, está jurando exageradamente, innecesariamente, insinceramente y completamente en vano, utilizando el nombre de Dios en vano. Que Dios les ayude. Si alguien de ustedes tiene este problema, que Dios te ayude en cuidar la lengua con esta frase. Mateo capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Por lo que es más de esto, de mal procede. Es suficiente decir que, ay, me caí. Uy, algo cayó. ¿En serio? ¿El precio del tomate ha bajado tanto? Ah, qué bien. No necesitamos invocar el nombre de Dios en estas cosas. Dios es santísimo. Dios es más grande que esto. Y va a castigar, dice. Esta persona no es inocente en los ojos de Dios. Y Jesucristo dice, no debemos jurar con insinceridad cualquier cosa, sin intención de cumplir, sin intención de realmente invocar a Dios para ayudarnos o como nuestro testigo. Jesucristo dice no. Pero sí, por cosas legales, cuando es necesario en afirmar la verdad, uno puede hacerlo con juramento delante de Dios. Es lo que hacemos en un matrimonio, sin decir juro. Si uno tiene sus votos, ya prometo, yo prometo con Dios como mi testigo. Realmente está diciendo el cristiano, Dios es mi testigo, yo voy a cuidar a mi esposa. Este es un juramento, está bien.
Pero si uno hace este juramento, tiene que cumplir. Tiene que cumplir. Dios demanda esto. Que Dios nos ayude en no jurar por cualquier cosa, que no jurar en cualquier momento, que no invocar el nombre de Dios sin pensar o considerar si era necesario, si era sincero. Voy a cumplir mi promesa. Solo muchas veces suficiente. Sí, sí o no, no. Que Dios nos ayude y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.